Permítanme, les comparto. Ay, sí, logran ver, ¿verdad? Ok, permítanme. Ok, entonces hablaba que ¿sí? Esos son términos verdaderos, tablas de verdad. Ok, vean, aquí pues, se le va a dar los valores. Si es verdadero, pues lo vamos a nombrar. Si es falso, con una F, pues al valor verdadero se le denomina 1 y al valor falso se le denomina 0. ¿Okay? Pero esto es lo mismo, decir que es verdadero como una B o un 1, o decir que es falso con un 0 o una F, ¿verdad? Hay tablitas que ya están dadas, ¿ok? Estas tablitas ya están dadas, solo sería nosotros aprendernos, ¿verdad? Aprendernos estas tablitas. Y empezaré con la tabla de negación. ¿Ok? Eso es. Okay. Yo tengo P, la negación de P. P es esto, verdadero, falso. ¿Ok? Entonces, ¿cómo iremos nosotros llenando esas tablitas? Veamos. Me dice que es una tabla de negación. Si yo tengo que P, para estos valores son de P. Esos valores no van a cambiar. P es verdadero o falso. ¿Cuál sería la negación de P? Si es verdadero, la negación sería. ¿Ah? Si algo es verdadero y yo lo quiero negar, ¿cómo sería? Al negarlo. Uh-huh. Si yo quiero negar algo que es verdadero, ¿cómo sería negarlo? Sencillo. Si acá está verdadero, el negarlo sería falso. ¿Ok? Si acá está falso, la negación sería verdadera. ¿Ok? Entonces, esta es una tablita para cualquier variable, para cualquier proposición que yo tenga. Yo puedo tener a Q. Y si yo les digo, búsquenme la negación de Q, ¿ok? Para algunos valores que ya le voy a dar, ¿verdad? Entonces, quiero que entiendan esta parte. Si P, yo les estoy dando estos valores B y F, ¿ok? Y yo lo único que quería que encontráramos era la negación de P. Es decir, yo me voy acá. Si esto es verdadero, la negación va a ser falsa. ¿Bien? Si esto es falso, la negación va a ser verdadera. ¿Estamos? Es todo lo contrario. Si yo digo algo que es verdadero, la negación va a ser algo falso. ¿Ok? Veamos otra tablita, que esta es la de conjugación. ¿Recuerdan recuerdan la conjugación? ¿Era I o era O? A ver, o solo aprendieron para el momento. Listo, ustedes. ¿Ah?
Los veo así como traumados. ¿Ustedes qué les pasa? ¿Será que? ¿Alguien dijo algo? Era la I, ¿verdad? Ok, ahí está. Entonces, veamos, vamos a tener estos valores de P que no van a variar, ¿ok? Estos valores de P y estos valores de Q no van a cambiar, siempre van a ser los mismos. Es decir, para que se lo aprendan fácil, P va a ser B, B, F, F, ¿ok? Pero cuando tengamos Q va a ser B, F, B, F, ¿ok? Verdadero, falso. Estos valores, como les digo, no van a cambiar, siempre van a ser los mismos. ¿Estamos? Bien, entonces en la conjugación van a ser verdadero, escuchen bien en esta conjugación, va a ser verdadero solo, escuchen bien, solo si ambos son verdaderos. ¿Ok? Si P y Q son verdaderos, entonces la conjugación falsa. ¿Qué significa esto? ¿En cuál de todos los casos que ustedes ven ahí, tomando en cuenta, ¿verdad? Filas, ¿qué filas? Si digo yo que en la conjugación solamente va a ser verdadero cuando ambos sean verdaderos, ¿solo en qué caso va a ser verdadera esta conjugación? Primero. En el primero, ¿ok? Ambos son verdaderos, entonces por lo tanto va a ser verdadero y los demás van a ser falsos. ¿Ok? Porque no cumple la condición. ¿Estamos? Perdón. Siempre que ustedes tengan una conjugación, me refiero a esto, P y Q. Entonces ustedes recuerden la regla que es, solamente es verdadero cuando ambos son verdaderos. De lo contrario, son falsos. ¿Ok? Entonces, desde el momento que ustedes vean verdadero, falso, eso es falso. Si ven un falso, un verdadero, es falso. Si ven dos falsos, eso es falso. Solamente cuando ambos sean verdaderos. ¿Ok? ¿Estamos? Sí. ¿Preguntitas hasta aquí? No hay preguntas, ¿verdad? Ok, entonces veamos la disyunción. Veamos a qué hace referencia la disyunción. Ok. Ok, y como ya les había dicho, los valores de P y Q siempre son los mismos. Entonces sería BB, FF, BF, PF. Ok. Ahora, ¿qué nos dice esta disyunción? La disyunción nos dice que va a ser falso solamente cuando, ¿ok? Entonces, vamos a tener esta. ¿En qué caso es falso? ¿Cómo, profe, va a ser falso cuándo?
Va a ser falso solamente. Es decir, en este caso, ¿cuándo va a ser falso? Los últimos. ¿Mm? En el primero. El primero va a ser falso. ¿Por qué? Ana. Mande. Una. ¿Cuándo va a ser falso? Siguiendo la regla, que me dice que es falso solamente cuando ambos sean falsos. Sí, la última. Son falsos los dos. Claro. Entonces tenemos que es la última, ¿verdad? Solamente cuando esto es en la disyunción. ¿Ok? Cuando ambos va a ser falso. De lo contrario va a ser verdadero. ¿Ok? Esto es lo que ustedes se tienen que fijar. Esto es lo que acá. Si P o Q, cuando les pidan P o Q, va a ser falso solamente. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Veamos la condicional entonces. ¿Ok? Esta es la condicional. Entonces, para los valores de P y Q, que siempre van a ser los mismos, P, B, F, F, B, F, B, F. ¿Ok? ¿Qué nos dice la condicional? ¿Ya copiaron ahí? ¿Qué nos dice la condicional? Que va a ser falsa. Escúcheme, va a ser falsa únicamente cuando mi primera variable sea verdadera y la segunda sea falsa. ¿Ok? Solamente en este caso va a ser falsa. Cuando mi primera variable sea verdadera y la segunda sea falsa. Es decir, ¿en qué caso aquí sería falsa? En la segunda. La segunda. En la segunda. Eso quiere decir que en las demás sería verdadera. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Vamos a ver. Miren, para que todo esto me quede acá, en esta pizarrita, voy a hacer a un lado este.
para hacer la última que me falta. Estamos con, para que me quede acá de un solo. Y hagamos un ejemplo. Negación, si yo solamente tengo este cuadrito acá. P, negación, P. Tengo verdadero, falso. Esto va a ser falso, esto va a ser verdadero. Y culminando nosotros con la bicondicional. ¿Ok? Uno, dos. La bicondicional, P, cum, P, sí y solo sí, Q. Teniendo los valores, como les decía, estos valores siempre son los mismos. BB, F, F, B, F, B, F. ¿Ok? ¿Y cuándo va a suceder esta bicondicional? ¿Recuerdan qué significaba bicondicional? ¿Qué significaba eso? ¿Cómo se le llamaba ese signo? Ese símbolo. Sí, solo sí. Sí, solo sí. ¿Qué sucede esto? Que va a ser verdadera cuando ambas sean verdaderas o ambas sean falsas. Solo en esos dos casos, ¿verdad? Entonces, va a ser verdadera en cuáles. A ver, ¿en qué casos? Si les digo que va a ser verdadera solamente cuando ambas sean verdaderas o ambas sean falsas. En la primera y la última. Exacto. Entonces, quiere decir que en esta y en esta van a ser verdaderas y en estas dos van a ser falsas. Ok. Ahí les muestro los posibles casos. Conjugación, disyunción, condicional, bicondicional y negación. ¿Alguna pregunta? ¿Qué creen que sea lo más importante de aprenderse aquí? Las reglas. Las reglas, ¿verdad? Eso es lo clave. ¿Ok? Yo sé. Ok. Eso es muy importante, saberse cuáles son las reglas de cada una de ellas. ¿Ok? Y saber con quiénes estamos tratando, si es con P, con Q o es con Q y P. ¿Ok? Ese orden va a ser bastante importante también. Saberlo conocer. Hagamos un pequeño ejemplo entonces. Okay. Vamos a ver. Profe, ¿puede mostrar el cuadro que dice condicional, por favor? ¿Qué dice condicional? Gracias. Esa era. Permítame. Estoy buscando no tirárselos de un solo. Ok.
Ok. Hay otras tablitas. ¿Ven? Vamos a hacer nosotros un ejemplito acá. Recuerden, los valores de P y Q no cambian. O sea, yo les puedo dar una tablita vacía a ustedes. ¿Ok? Que al principio, pues, solamente con que yo les escriba esto. Ok. Ese es un ejemplo. ¿Estamos? Entonces, ustedes dirán, ¿y qué hay que hacer ahí? ¿Ok? En primer lugar, realizar la tablita. ¿Estamos? Lo voy a hacer un poquito grande porque no sé cuánto voy a necesitar. En primer lugar, ¿qué tendría que ir en esta tablita? Ajá. ¿Qué fue lo primero que vieron ustedes en las otras tablitas? Ajá. ¿Qué era lo primero que yo hacía? Poner verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, verdadero, falso. Exacto, P y Q, ¿verdad? Ok. P y Q. Sabiendo que P es verdadero, verdadero, falso, falso. Sabiendo que Q es verdadero, falso, verdadero, falso. Ok. Tengo P, tengo Q, pero no tengo I. ¿A quién no tengo? ¿Cómo se llamará esto? ¿Cómo le llamamos? Vamos. Negación de Q. Recuerden, esta es negación, ¿verdad? Negación de Q. Entonces, eso no lo tengo. Pero lo voy a hacer ahorita. Vean. ¿Cómo se saca la negación de Q? Esa fue la primera tablita que hice. Estoy esperándolos. Jóvenes, ¿cuál sería la negación de Q? Tengo a Q. Vean quién es Q. Toda esta, ¿verdad? Y al negarla, ¿qué significa? Que falsa. Claro. Acá tengo verdadera, la negación sería falsa. Tengo falsa, verdadera. Tengo verdadera, falsa. Tengo falsa, verdadera. Y ahí listo, ahí tengo la negación de Q. Ahora, ¿qué me falta hacer? Según lo que ven ustedes ahí, ¿qué me falta hacer? Ajá. Que ese orden ahí, pues, lo hubiera cambiado. Vamos a hacer algo. Para que no se vayan a perder ustedes. Lo voy a hacer acá. Acá voy a hacer la negación. Ok, la negación de Q. La voy a pasar para ahí. Así no se pierde mucho.
Ok, ya voy a borrar esa otra parte que tengo. Ok, puedo borrar esto y esto y esto. Ok, para seguir el orden de que tengo arriba. Si ustedes observan, tengo a P y Q. Ok. Luego tengo entonces esto. Ok. Luego vamos a hablar de otros conceptitos. Ok. Si ustedes observan ahí, P y Q, ¿cómo se le llama a esto? Okay. Lo vimos en las tablitas anteriores. ¿Cómo se le llama? Conjugación. Conjugación. ¿Cómo? Conjunción. Ok. ¿Y qué me decía la regla? ¿Qué me dice la regla de conjunción? De que va a ser verdadero cuando ambos sean verdaderos. Ajá. Es decir, que es verdadera solo en qué caso. En el primero, ¿verdad? Y ahí en las demás son falsas. Ok. Luego vean. Me están diciendo que de este resultado que yo tengo, entonces, la negación de Q. Es decir, me están diciendo que de este y este resultado yo voy a obtener el entonces. ¿Ok? ¿Y qué me dice el entonces? Que es la condicional. ¿Qué me dice la condicional? ¿Cuál es la regla de la condicional, pues? Que va a ser falso únicamente cuando la primera variable sea verdadera y la segunda falsa. ¿Y ahí qué sucede? ¿Que va a ser qué? Falsa. La condicional dice que va a ser falsa solamente cuando la primera sea verdadera y la segunda sea falsa, ¿verdad? Ajá. Si les estoy diciendo de que nosotros vamos a tomar en cuenta solamente esta columna y esta columna, ajá, que son las únicas dos, ¿verdad? ¿Solo en qué caso entonces va a ser falsa? La condicional. La primera. La primera, ¿verdad? La primera es falsa. Primera falsa. Y las demás serían verdaderas. Y esta se le llama respuesta. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Ok. Esas respuestas, aparte de decir, ok, esta es la respuesta, a esas respuestas tienen nombre. ¿Y qué es lo que vamos a ver la próxima semana? ¿Qué sucede cuando todas son verdaderas en la respuesta? ¿Qué sucede cuando todas son falsas? ¿Qué sucede cuando nos queda algo así como nos queda ahorita, una falsa y las demás verdaderas? ¿Ok? ¿Alguna consulta, jóvenes? Yo sé, es un tema nuevo, solamente hay que aprenderse esas reglas, ¿ok? Si nos aprendemos las reglas, va a ser más fácil trabajar con estas tablas de verbos. Y conste que ahorita solamente estamos trabajando con P y Q. ¿Qué sucede cuando ya empieza a trabajar con R? Ya los factores ya son más, ¿ok? Aumentan los factores. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Nada de preguntas? ¿Estamos claros entonces? Bueno, pues nos quedamos hasta acá, jóvenes. Nos veremos la próxima semana, si Dios lo permite. Voy a subirle un par de ejercicios para que practiquen esto. ¿Ok? Practiquen esas tablas de verdad. Y al igual en física también voy a subirles tareitas. ¿Estamos? Listo, pues entonces que tengamos un lindo día. Cuídense. No, profe. Vemos.